Bendiga. Me dejaron 2 micrófonos, quieren que cante, yo creo. Que por cierto, en cuanto a canto, dos de nuestras jovencitas, señoritas que son parte de coristas, participaron en una competencia de canto en las escuelas de la high school aquí del Valle y quedaron en muy buen lugar. Como Pamela quedó en tercer lugar y esta Jasmine quedó en primer lugar. Así es que gloria a Dios por eso. Para la honra y gloria de Dios. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ya que vamos a continuar en Santiago capítulo 2 y vamos a cubrir esta sección que no la vamos a poder cubrir toda en este día, pero vamos a cubrir el primer punto de este tema tan importante y con esta pregunta, hermanos, que es para cada uno de nosotros, que verdaderamente usemos lo que es la palabra de Dios, la debemos de usar como un espejo para evaluarnos a nosotros mismos, para vernos tal y como estamos. Eso es el propósito de un espejo. Así también la Biblia es presentada por Santiago, ya vimos en el capítulo número 1, que la presenta como un espejo para que veamos la realidad de nosotros y hagamos algo. Y no que veamos y nos vayamos y nos olvidemos de lo que vimos. Eso no es lo que Santiago dice. Por eso es que él está enfatizando que debemos nosotros de hacer y vivir la palabra de Dios, no nomás oír la palabra de Dios. Entonces en esta sección, hermanos, vamos a ver que Santiago nos habla de 3 diferentes clases o tipos de fe. Y que aquí, ¿verdad?, es donde nosotros tenemos que evaluarnos, porque todos tenemos alguna de estas clases de fe, pero 2 de ellas no sirven para salvar ni a las hormigas, menos al hombre. Y nomás hay una clase de fe que es salvadora. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a leer en el versículo 14. ¿Lo encontraron? Santiago capítulo 2, 14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, mi hermanito, abríguese y coma hasta saciarse. Dice, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que Dios bendiga su santa palabra. Esta sección la vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Y primeramente, ¿verdad? Pues vemos que el tema, ¿verdad? ¿Qué tipo de fe tiene usted? Es bien importante. Ya vimos en la sección pasada cómo Santiago nos quiere hacer ver que lo que es la doctrina cristiana, que no es algo intelectual, que es algo
práctico, es de la vida diaria. Y ahora nos pone, por ejemplo, la doctrina de la fe. Y aquí, ¿verdad? Nos quiere enseñar que esta doctrina es cardinal, es bien importante en la vida del cristiano, pero que es una doctrina para practicarse, no es nomás para aprenderse intelectualmente, no es nomás para enseñarse, compartirse, predicarla, sino es para vivirla, porque la fe es clave. Fíjense, les voy a enseñar nomás algunos ejemplos de lo que es, así resumidamente, la importancia que tiene la doctrina de la fe. Primeramente, vemos que el pecador es salvo por fe, ¿verdad? La Biblia nos enseña, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, o por medio de la fe. ¿Okay? La gracia de Dios por medio de la fe. Y luego ya continué diciendo, y esto no es obra de ustedes, sino que es obra de Dios, o sea que Dios es el que obra en su gracia una fe salvadora, a través de los medios que Él ha provisto, que son su palabra, el Espíritu Santo, personas que nos den testimonio, las circunstancias de la vida, diferentes métodos y medios que Dios usa para que podamos nosotros llegar a ejercer una fe salvadora. Y ahí mismo en ese versículo nos dice, ¿verdad?, que no hay lugar para jactarnos porque esta es obra de Dios, no es de nosotros, Dios es el que obra esto en nosotros. Pero la fe es bien importante que entendamos que es a través de una fe verdadera que podemos ser salvos. Por eso dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Ya está afirmando el apóstol Pablo a los cristianos ahí en Éfesos que los que son verdaderamente salvos fue mediante la fe. Fue por conducto de depositar su confianza y su fe en Jesucristo. ¿Okay? Ahora, somos salvos por la fe, hermanos, y ya se terminó. ¿Hasta ahí se ejerció la fe nomás para salvación? ¿O se tiene que continuar ejerciendo esa misma clase de fe para la vida? ¿Ok? Y es lo que dice, el creyente debe vivir por fe. ¿Ok? Por fe. Porque dice en su palabra, vivimos por fe, no por vista, 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, esto es muy amplio, ¿verdad? Lo que está diciendo. Está hablando aquí, ¿verdad?, las Escrituras, de que hay dos maneras de ver la vida. Una manera de ver la vida es la manera humana, con nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Y eso es que vamos a ver todo por vista. Nomás por vista. Lo que nos convenga, lo que ahorita yo desee, lo que me traiga placer, lo que me traiga reposo, bueno, todo lo que es por vista. Y existe también, dice aquí, otra manera de vivir la vida, y eso es por fe. Es otro sistema, hay dos sistemas diferentes. Y el verdadero cristiano debe de establecer su vida viviéndola por fe. Es así como nosotros vamos a poder dar testimonio de que somos diferentes, de que Cristo hace la diferencia, que Cristo transforma, que Cristo es real, que sí hay salvación. Cuando nosotros vivimos por fe. Ahora, sinceramente, hermanos, ¿cuál de esos dos sistemas de ver la vida y de vivir la vida es más fácil? ¿La vista o por fe? La vista, porque eso es lo natural para nosotros. No tenemos que batallar nada, no tenemos que sacrificarnos para nada, ni pelearla para nada. Ahí está naturalita. La que tenemos que pelear es vivir por fe. Ahí es donde se va a necesitar que hagamos batalla espiritual. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos, nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo, Satanás, que está detrás de todo eso, no van a querer que vivamos por fe.
Cuando vemos los ejemplos de la Biblia, nomás vayan a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el ejemplo que nos da de todos los que vivieron por fe. ¿Cómo les fue? Como dice la palabra, fe es sinónimo de feria. Les fue como en feria, ¿no? Así fue como les fue. Usted ve todo lo que ya ahí mismo nos dice, ¿verdad? Por fe hicieron esto, pero les dieron en toda la torre. Y por fe hicieron, y vemos, ¿verdad?, que es más difícil, más riesgoso vivir por fe que por vista. Por vista es lo más cómodo, lo más cómodo que pueda hacer la vida. Por fe es lo más sacrificial que pueda haber. Pero el creyente debe vivir por fe, hermanos. El verdadero creyente debe vivir por fe y no por vista. ¿Okay? Porque dígame usted, ¿qué es su mayor anhelo para usted? Quiero que piense, ¿qué es su mayor anhelo para usted? Piense. Llegar al reino de Dios. Ok. Ahora, mucho de lo que nosotros podemos anhelar puede ser bueno. Bueno. Pero si se fijan, por lo general, lo que anhelamos tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con algo para mí. Y bíblicamente, el anhelo superior y más espiritual que tenemos que tener es agradar a Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él. Ese es el acto sublime y supremo de adoración a Dios, de quererlo agradar a Él. ¿Tiene usted ese deseo de agradar a Dios? ¿Hay eso en su corazón de verdaderamente agradar a Dios, ser agradable ante los ojos de Dios, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus acciones? ¿Quieren que sean agradables ante Dios? Ahora, ¿qué se va a requerir para que eso sea posible? Fíjense lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se fijan ustedes la importancia de la doctrina de la fe? Cómo estamos viendo, ¿verdad?, cómo se desarrolla a través de la Escritura en cuanto a la salvación, cómo se desarrolla en cuanto al vivir diario de la vida, en cuanto a lo interior nuestro, cuáles son nuestros anhelos verdaderos. Y sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque así dice en Hebreos 11:6, en realidad dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué pasa? Pues usted póngase a analizarse a sí mismo. ¿Qué es lo que prevalece en usted, fe o preocupaciones? Cuando una persona nomás está preocupado con una cosa y con la otra y con la otra, en realidad no está viviendo por fe, está viviendo por vista, porque nomás está pensando, ¿y qué si esto? ¿Y qué si lo otro pasara? ¿Y qué si lo otro pasara? Yo, como una persona así me decía, ¿y qué si él dijo? ¿Y qué si viniera Cristo ahorita? Porque si estamos hablando de qué si viniera Cristo ahorita, ¿estás listo? Entonces, sin fe es imposible, y subrayen si tienen ahí su Biblia, imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Okay? Ahora, por eso es que vamos a ver las tres diferentes clases de fe, porque no está hablando de las tres diferentes clases de fe, está hablando de una sola. Y para que nosotros podamos, bueno, ahorita vemos eso, pero en este desarrollo de la importancia de la doctrina de la fe, vemos, ¿verdad?, que el pecador es salvo por la fe, el creyente debe vivir por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿verdad que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como sociedad aquí norteamericana es que hacemos muchas cosas, estamos muy ocupados? Muy ocupados. Por eso es que la excusa número uno, y que por lo general es válida de las personas cuando se les pide algo, no tengo tiempo, estoy bien ocupado, y dan la listota de cosas y pues sí, están muy ocupados. ¿Okay? Y nuestras ocupaciones pues son que el trabajo, todo es válido en la casa, en la escuela, en los estudios, algo en la iglesia, y ocupados, ¿verdad?
Ahora, ¿es bueno o es malo estar ocupado? Okay, es bueno, pero también puede ser malo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, dentro de la doctrina de la fe, que todo lo que nosotros hagamos y que no sea de acuerdo a la fe, que nos es pecado. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Otras versiones dice, y todo lo que tú hagas que no sea con la fe verdadera es pecado. Ahora, muchas veces nosotros tenemos la idea que cuando habla de que es pecado, quiere decir que está diciendo es algo inmoral, es algo que no es ético. No, podemos hacer nosotros algo que es pecado por no proveer con fe, no tener la fuente, la fe de lo que estamos haciendo, sin que sea inmoral, sin que sea sin ética. No tiene que ser así, puede ser algo bueno, porque... Una fe que esté de acuerdo con Dios. Sí, eso es lo que es la fe de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pecado, hermano, no generalmente está incluyendo las cosas inmorales y las cosas que no son éticas. La palabra pecado quiere decir que erramos en el blanco. Entonces, puede ser que nosotros estemos haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y no es algo malo, no es algo inmoral, no es algo que no sea ético, pero no es la voluntad de Dios para mí, no es lo que Dios quiere que yo haga. Hay algo que Dios quiere que yo haga, y eso es lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, todo lo que se haga y no proviene de fe, entonces dice la Escritura que es pecado. Entonces vemos, ¿verdad?, que en esta porción de las Escrituras Santiago nos va a hacer ver que la fe de la que él está hablando de la fe verdadera, la fe que salva. Y él aquí la compara con otras dos clases de fe que son falsas, y para que nosotros las podamos recordar, de esta manera las vamos a poner. La primera es fe muerta, ¿ok? Fe muerta. Y la segunda que vamos a ver la próxima semana, por eso les digo, lean sus lecturas bíblicas semanales para que ya ustedes empiecen a meditar y a prepararse para el mensaje. Vamos a ver la fe demoníaca. Y luego después vamos a ver la fe dinámica, ¿ok? Son las tres clases de fe de las que Santiago aquí nos presenta. Y quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos evaluarnos en determinar cuál es la clase de fe que yo tengo. ¿Ok? Y primeramente vamos a ver la fe muerta. Y es por eso que él dice aquí, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ahora, hermanos, este pasaje históricamente ha traído controversia, porque muchos lo han tomado para decir que hay una contradicción en la enseñanza de Santiago y las enseñanzas de Pablo. Que Santiago sí habla de que la salvación es una combinación, ¿verdad?, de fe y obras. Y Pablo, pues nos dice que es nomás por la fe, sin obras. Entonces dicen, se contradicen. Pero la realidad de las cosas es que la palabra de Dios, por ser de Dios, no se contradice. Nosotros somos los que malinterpretamos cuando encontramos una aparente contradicción, es únicamente porque nos falta verdaderamente interpretarla correctamente. Por eso es que les digo, hermanos, la sana doctrina es tan importante, porque ¿saben qué es lo que es la doctrina? La doctrina es el estudio total de toda la Biblia en un tema. Por ejemplo, el tema de la fe. Entonces se estudia qué dice toda la Biblia en cuanto a la fe, y ya se hace una doctrina de la fe. ¿Se fijan? Entonces va a ser congruente, va a tener armonía esa doctrina con todo lo que dice la Biblia. No se va a contradecir, puesto que se tomó en cuenta todo lo que dice la Biblia en cuanto a la fe. ¿Se fijan por qué no va a haber contradicción?
Y así en cada doctrina es lo que se hace, se toma en cuenta qué es lo que dice toda la Biblia en este tema, y en este tema, y en este tema, para que haya congruencia, que haya armonía. Por eso es importante la doctrina. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que está diciendo eso. Ahora, se fijan que es una pregunta que está haciendo Santiago, y la pregunta dice, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ahora, quiero que usted conteste a esa pregunta. ¿Sí lo puede salvar o no lo puede salvar? ¿Sí o no? A ver, levanten las manos los que digan, sí, por supuesto que sí lo puede salvar. Levanten su mano, bien alto, hermano, con mucho orgullo, levántela así, así. Ok, los que digan que no lo puede salvar esa clase de fe. Hijo, ¿y la mayoría están confundidos? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Les doy tiempo para que la mediten? ¿Les damos tiempo? Vamos a leerlo otra vez. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ok. Vamos a ver otra vez. Los que digan que sí lo puede salvar a una persona la fe sin obras. Ahora nadie quiso. Ahora los que digan que no lo puede salvar, levanten su dedo en alto. Ya se están convenciendo poquitos más. Bueno, para los que no están todavía muy convencidos, no les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Les va a costar una carne asada. No, pero de esta manera lo vamos a hacer, hermanos. Díganme ustedes, ¿qué es más efectivo en un proceso de aprendizaje? ¿Que a usted le estén diciendo todas las verdades bíblicas o que usted las descubra en su propio estudio? Cuando uno las descubre, hermanos, que está uno luchando con la palabra de Dios y llega uno a descubrir la verdad, nunca se le va a olvidar. Pero si nomás oye al pastor que está bla, 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 yo le aseguro que mañana le pregunto, hermano, ¿y qué es? Sí, yo sé, hermano, usted, el mensaje era ya se me olvidó. ¿Ya se le olvidó? Yo nomás hice un comentario chiquitito. Chiquititititito. Ok. Hasta el comer tiene que ser con fe. Con ferias, Dios, pero sí con fe, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, déjenme nomás les hago una aclaración. No es estudio bíblico, ¿ok? Ya cuando terminemos se me acercan y discuten todo lo que quieran, preguntan todo lo que quieran, pero es un mensaje, ¿verdad? Así es que vamos a seguirle. Dice, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Ahora, como le digo, no les voy a decir cuál es la respuesta correcta, pero les voy a enseñar otro versículo que Jesucristo nos enseñó y que es muy conocido. Y quiero que en ese versículo les ilumine más a los que están, a todos los que no levantaron la mano de ninguna manera, que están bien confundidos, y que les ayude eso a que ustedes descubran la respuesta a esta. ¿Ok? Les voy a enseñar ese versículo y luego le damos reversa a esta y a ver cómo responden. ¿Listos? Dice Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Sí o no? Ahora levanten la mano los que dicen que no, pues. Ay, Señor. ¿Saben qué, hermanos? Consideren válida mi renuncia desde este momento. Ok, bueno. Entonces, la respuesta es no, ¿verdad? No.
Hermano, la mayoría, no todas, pero la gran mayoría de estas preguntas retóricas que encuentra usted en las Escrituras, casi en la mayoría de ellas la respuesta es no, no. Y es que es obvio lo que está diciendo, ¿verdad? No. Por lo general las preguntas que hace retóricas no son difíciles para que nosotros tratemos de investigarlas, sino que son obvias por lo que está diciendo en el contexto. Y por el contexto que está diciéndonos, ¿verdad que está hablándonos de una fe muerta? ¿Puede salvarnos una fe muerta? Pues por eso está él aquí diciendo, ¿acaso puede salvarlo a esa persona esa fe? ¿Para qué dudan? Ahora, yo no sé, pero nada más por lo que es la condición general del cristianismo moderno en Estados Unidos, sí hay lugar para dudarlo, porque a cualquier persona lo hacemos cristiano hoy en día, no importa los frutos de su vida, no importa el estilo de su vida, no importa cómo vivan ellos, mientras ellos vayan a una iglesia y digan que son cristianos, y punto. Y en realidad le quitamos el valor a lo que dice la Biblia y tiene más valor lo que creo yo, lo que pienso yo, lo que siento yo, y no lo que dice la Biblia. Y aquí lo que estamos viendo es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que dice. Entonces, hermanos, no tenemos que entender que los que tienen una fe muerta sustituyen palabras por hechos. Palabras por hechos. Las personas pueden saber mucho de la Biblia, pueden tener hasta doctrina sana, conocerla, por haber sido expuestos en una iglesia con doctrina sana, pueden saber toda la terminología cristiana, gloria a Dios, aleluya, amén, dígalo hermano, y bueno, todas las es bíblica también eso, está dentro de la Biblia. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esta clase de personas, pues sí pueden aparentar por sus palabras, que son palabras correctas, pero no su vida, que es lo que Santiago está aquí arguyendo, ¿verdad?, que es lo que pasa. Por eso, si se fijan, nos da una ilustración ahí en Santiago, ¿verdad? Y la ilustración que nos dan en los versículos 15 y 16 es la ilustración de dice, un hermano, una hermana que está en necesidad de alimento, de vestir, y te hace conocer y te hace saber de esa necesidad. Y tú pues estás viendo y diciendo, ay, esta gente, ¿por qué no manejan mejor sus finanzas? ¿Y por qué no esto? Y puede la persona estar piense y piense cosas y al final de cuentas decirle, ay, hermano, hermana, pues lo siento mucho, pero hay que confiar en Dios. Yo voy a estar en oración por usted. Hay que confiar en Dios. Que Dios la bendiga y tenga buen día. Y dice Santiago, ¿de qué le va a servir eso? De que lo mandes con la bendición. ¿De qué le va a servir eso? ¿Acaso tú estás mostrando, y le está poniendo el ejemplo, acaso tú estás mostrando que tienes una fe verdadera? Cuando se te presenta una oportunidad de servicio, de misericordia, de gracia, ¿no actúas? ¿No actúas como deberías de actuar? Porque sí deberías de haber actuado de alguna manera. Por eso es que luego contesta en el versículo 17, así también le dice, la fe por sí solita, si no tiene obras, está muerta. ¿Puede una fe muerta salvar? No puede salvar, está muerta. ¿Le puede usted ayudar a un difunto a construir una casa o hacer algo? Pues nada, por más que usted le diga, no lo va a poder mover, está muerto. Está muerto. Y así pasa, ¿verdad? Por eso es que les digo, como pastor, mi preocupación cuando veo personas así, ¿verdad? Que en mi impresión humana e imperfecta puedo verlos como que están muertos, ¿verdad? Y espiritualmente, ¿verdad? Porque no
Espiritualmente, no crean que soy como el de la película El niño que veía muertos. Mi preocupación no es tanto porque esa persona se ponga activa a hacer cosas en la iglesia. Mi preocupación siempre es, ¿verdaderamente conocerá al Señor? ¿Tendrá una fe salvadora esa persona? Esa es mi preocupación, porque mi preocupación es, y mi oración siempre es, que las personas que el Señor pone bajo mi cuidado, aquí como pastor yo, que verdaderamente vengan a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Que verdaderamente sean salvos de verdad, no nomás religiosamente, no nomás así, ¿verdad? Con una fe muerta, sino que verdaderamente. Porque sería bien triste para uno saber que alguno de ustedes terminaron escuchando esas palabras que leímos. No te conozco, no te conozco, apártate de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene las palabras correctas, doctrinales y bíblicas, quiere decir que es salvo, dice ahí la Escritura. Entonces, así dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ahora, hermanos, déjenme les enseño esta fórmula. ¿Okay? Y díganme ustedes, Santiago está enseñando esto, que la fe más las obras igual a la salvación. Eso está enseñándonos Santiago. Los que digan que sí, levanten su mano en alto. Ok. Los que digan que no, levanten su mano en alto. Los que estén confundidos, levanten su mano en alto, todos, ¿verdad? Ok. Ahora, déjenme les digo, si usted no levantó la mano por inseguridad o lo que sea, pero cree que esta fórmula es la que está enseñándonos Santiago, y si usted levantó la mano porque usted tiene una imagen clara de usted mismo y su autoestima es fuerte y dijo, sí, eso es lo que está enseñando Santiago y sí lo creo, amén. Dígalo, pastor. Entonces, entonces le voy a decir que si usted contestó que sí, le voy a decir lo que usted es católico, usted es mormón, usted es testigo de Jehová, usted es hindú, usted es musulmán, usted es todo menos cristiano. Porque esto es lo que nos distingue, el cristianismo bíblico, evangélico, nos distingue de todo esto, de que no creemos así. Todavía yo escucho a veces ahí en la estación en español predicadores pentecostales y veo que ellos están confundidos. Ellos tienen una combinación confusa doctrinal de tener esta fórmula. Fe más obras igual a salvación. Pero eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Porque ¿qué enseña la Biblia? Dice, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Ven ahí las obras en esa fórmula? ¿La ven ahí? Y verá que ya están declarados salvos. Ya están declarados salvos, ¿verdad? ¿Y ven las obras ahí? Entonces, ahí es donde muchos se confunden cuando leen a Santiago y creen que Santiago es católico. Y no es, o es mormón. Por eso es que les encanta a los mormones, a los testigos de Jehová, a los católicos, la carta de Santiago, porque según esto apoya lo que ellos enseñan. Pero eso no está enseñando Santiago. Eso no es lo que le está enseñando. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Hay obras ahí? Ahí no hay obras, ¿verdad? Para la salvación no hay obras, pero fíjense lo que sigue diciendo. No por obras, para que nadie se jacte. Y ustedes ya andaban, algunos de ustedes querían jactarse ya, ¿verdad? Y andaban, sí, mis obras, yo. Ya querían entrar al cielo diciendo, hasta por lo mira lo que yo hice, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal mis obras? Se te quedó
el ojo cuadrado, Pedrito. Pero no, dice la Biblia que no por obras para que nadie se jacte. Entonces aquí encontramos una declaración de salvación sin obras, ¿verdad? Y todavía enfatiza y dice, y no se les ocurra meter las obras dentro de la salvación, porque no están incluidas dentro de la salvación, sino que, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Ándele. ¿Se fijan? Entonces, las obras no son condición para salvación, como esa fórmula que les enseñé, que decía fe más obras eran la condición para igual a salvación. Y ustedes dijeron, amén, pastor. O sea que cuando una persona está, el amor de Dios dentro de sí, va a dar las obras. ¿Sí? Esa es la que yo digo. Pero si es persona, como dijo, usted es cristiana, pero si llega alguien y si no le da lo que, si no hay dentro de su corazón el amor de Dios, entonces no le va a dar, ¿verdad? Porque muchas personas tienen este concepto que ya soy salvo y no quieren dar nada porque entonces no existe el amor de Dios dentro de sí. ¿Y qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe es esa? ¿Muerta? Muerta. Ok. Bueno, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Porque no hemos terminado con el tema, vean, nos faltan todavía las otras clases de fe y entonces lo van a poder tener más claro ya que cubramos todo. Pero entonces, ¿se fijan ustedes dónde caben las obras? ¿Como condición o como fruto de la salvación? Como fruto de la salvación. Y es lo que Santiago está diciéndole, ¿cómo tú me quieres decir que tienes fe si no hay fruto en tu vida? No hay fruto de salvación. Y le dice, y yo te voy a mostrar que tengo fe por el fruto de mi vida. Es lo que está diciendo, demostrar fe. No está diciendo, la única manera que tú puedes ser salvo es si tienes fe en Jesucristo y haces buenas obras. Eso no está enseñando Santiago. Está hablando sobre el engaño que ya desde entonces ha habido, que es algo que Satanás, nuestra carne, nos engaña, a querer aparentar algo que no es real en nosotros, el tener una fe salvadora, sino aparentarla. Pero que luego Santiago dice, pero al final de cuentas se va a ver porque no hay frutos. Es como, yo tengo ahí detrás de mi casa, tengo varios frutales. Y en uno de ellos, uno de las mandarinas, uno de los troncos gruesos se le secó. No sé, parece que Rico lo podó, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero se secó. Se secó. Ahora, ahí no hay nada de fruto. Nada. Y en los otros que sí están verdes, ahí salieron las mandarinas. Entonces, ¿puede usted creer que ese tronco seco, ya en el ejemplo nuestro, tiene una fe salvadora? O sea, cuando lo comparamos con cosas así prácticas, podemos ver claramente la ilustración que nos está haciendo ver Santiago para que entendamos que lo que él está tratando de decirnos es que una fe verdadera, salvadora, por eso luego hace la comparación con las otras clases de fe, pero una fe verdadera, salvadora, está acompañada de buenas obras. Ahora, estas buenas obras, hermanos, de las que está acompañada, son dos clases de obras para que los tengamos en cuenta. Una de ellas, como dice que Dios las preparó de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Estas buenas obras, primeramente el Señor nos las pone en nuestro corazón. Lo que Él nos dice y que deseamos nosotros hacer. A mí el Señor puso en mi corazón que lo que estoy haciendo eran las buenas obras que Él quería que yo hiciera. Así. Entonces usted también, cada uno somos diferentes y tenemos nosotros cada quien que determinar qué es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, que son esas buenas obras que Él quiere que haga. Ahora, esas son las más fáciles de discernir y de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque
quiero hacer eso. Quiero hacer eso. Quiero enseñar a los niños. Quiero limpiar la iglesia. Quiero ser maestro. Quiero dirigir un oico. O sea, el Señor puso eso en su corazón. Son esas buenas obras que Él dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Quiero cantar, quiero tocar un instrumento, quiero evangelizar, bueno, todo eso, ¿verdad? Pero existe una segunda clase de buenas obras que Dios ya de antemano dispuso para que nosotros lleváramos a cabo, y son las espontáneas, son las más difíciles, como el ejemplo que puso, que de repente se nos presenta alguien con una necesidad, que tiene necesidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Se fijan? Lo que les decía yo en cuanto a cómo yo veo la vida. Si yo veo la vida por vista, voy a decir, ay, qué gente tan latosa. Ya, nomás lo voy a dejar y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo muchas cosas, tengo una cita, tengo que hacer, lo siento mucho, voy a estar en oración por ti y nos vemos. Eso es cuando vivimos por vista. Cuando vivimos por fe, quiere decir que para mí no hay casualidades. Todo está dentro del plan de Dios, Dios está obrando en todo, y estas son citas divinas de parte de Dios. Y que Dios ha puesto esta situación en mi vida para que yo ponga en práctica esas buenas obras que Dios de antemano preparó. Porque ¿creen ustedes que fue casualidad esa persona que vino a mí? ¿O fue algo que Dios preparó de antemano? Si usted cree en un Dios soberano que está obrando en todo, entonces así es como yo lo veo, como lo debe uno ver el que cree la Biblia. Y por lo tanto, ahí yo tengo que ejercer la fe y hacer todo lo que yo pueda para ayudarle a esta persona. Porque eso es la fe. Tiene obras, tiene acción, no está muerta la fe salvadora. No está muerta, no le va a decir, ten fe en Dios y yo voy a estar orando por ti, hasta voy a ayunar el viernes por ti. De nada va a servir, ¿verdad? Dice que tenemos que ponerlo por obras. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier profesión de fe que nosotros hagamos y que no resulte en un cambio de vida, en una transformación de nuestra vida, en buenas obras, es una profesión falsa de fe. No importa que la persona haya levantado su mano, haya pasado al frente, se haya bautizado. Puede ser que tenga una fe muerta, a pesar de que fue a través de todos esos rituales. ¿Por qué? Porque esta clase de vida, lo único que muestra es que tiene una fe muerta. ¿Y podrá esa clase de fe salvarle? Dice, pregunta Santiago. ¿Y qué contesta usted? Ya no sé qué. No, claramente que la respuesta es decir, no. Es importante que nos establezcamos nosotros bien en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que es la sana doctrina, y sin miedo poder decir, no, no lo puede salvar. Aunque sea mi papá, aunque sea mi mamá, aunque sea mi novio, mi esposo, mi esposa, mi hijo, lo que sea, no es no, de acuerdo a la Biblia. Y no tener temor. Ese tipo de fe está muerta y no puede salvar a nadie. ¿Ok? Fíjense lo que dijo mi paisano y tocayo. Ok, bueno, acá está, dice, de Juan Calvino. Dice, solo la fe justifica. ¿Y verdad que sí? Solo la fe nos pone en correcta relación con Dios, es lo que quiere decir la justificación. Solo la fe justifica, pero la fe que justifica no puede estar sola. Está acompañada de esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que las lleváramos a cabo. ¿Ok? Esa es la clase de fe verdadera. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice, lo mismo es cierto, fíjense, esta es una parafrasis del versículo 17, lo mismo es cierto con la fe. Sin obras, la fe es inútil e infructuosa. Por sí misma está muerta. Por sí misma está muerta. ¿Ok?
Entonces, la persona con fe muerta solo ha tenido una fe intelectual. Es una persona que puede intelectualmente conocer la sana doctrina. La sana doctrina. Porque, por ejemplo, ¿no creen ustedes que estaba bien adoctrinado en sana doctrina Judas Iscariote? Cuando anduvo casi 4 años vivió con Jesucristo y aprendió directamente de él. ¿No creen ustedes que doctrinalmente él estaba... ¿Y tenía fe salvadora? No. Y así, ¿verdad? Podemos ver ejemplos de lo que Santiago nos está diciendo, nos está advirtiendo, diciendo, cuidado. Tenemos mucho historial bíblico para que nosotros tengamos cuidado de no ir a caer en este engaño, de tener esta clase de fe. Tengamos cuidado, porque este tipo de fe fue muerta. La persona conoce las palabras correctas, pero no respalda palabras con sus obras. ¿Okay? No lo respalda. Ahora, fíjense, como en este otro versículo, dice, nos dio vida junto con Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Okay? Nos dio vida. Esa es una realidad, hermanos. No es nada más una filosofía, no es nada más una declaración poética que suena bonito. Es una realidad de que el Señor, al que verdaderamente se convierte, le da vida abundante para esta tierra, para esta vida pasajera, y le da vida eterna para la siguiente. Entonces nos dio vida, dice. ¿Sí? Nos dio vida junto con Cristo. Separado con Cristo estamos muertos. Pero junto con Cristo nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y nos dio vida. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Donde hay vida, ¿qué es lo que entonces se supone que debe de haber? Donde hay vida. Bueno, lo sabemos, ¿verdad? Como con las plantas, dice, donde hay vida debe haber crecimiento y fruto, ¿no? Como les decía yo con el árbol que tengo ahí, la rama, el tronco ese que no tiene vida, no tiene fruto. Mientras que los otros troncos que tienen vida, pues por ahí fluye la savia que viene desde abajo y hay fruto. Ahí están las mandarinas, ahí están las naranjas. Entonces también en nosotros, si tenemos la vida de Dios en nosotros, va a haber crecimiento en nuestra fe, va a haber frutos dignos de arrepentimiento, va a haber el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y eso nos va a caracterizar y nos va a distinguir con el resto de las personas sin Cristo. Nos vamos a ver diferentes. De tal manera que las personas van a poder diferenciarnos y saber que nosotros somos diferentes. Van a poder decir, mira, aquel sí es cristiano. Porque el mundo así le hace, dice, aquel dice que es cristiano. Puro hipócrita. Pero también dicen, mira, aquel sí es cristiano. ¿Verdad que sí hace eso el mundo? ¿Verdad que sí distinguen ellos entre... Aquí es donde nosotros nos damos a tole con el dedo. Pero allá no se las damos a ellos. No se las damos. Ellos, ¡brum!, a la yugular se van. Y rápido nos dicen la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y 3 veces en esta sección, hermanos, Santiago nos advierte que la fe sin obras está muerta. Insiste, como diciendo, ya no sean tercos. Ya tienen que creer la realidad, porque el primero es el versículo 17, cuando dice, así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es la primera. Y luego en el versículo 20 también dice, no seas tonto, ya se ve que está frustrado. No seas tonto, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Dice, te voy a dar todas las pruebas que quieras, pero no seas necio. Porque la verdad así es y la realidad es así.
Porque lo más seguro es que había quienes le discutían de que que para acá, que para allá, como nosotros podemos andar discutiendo tal punto, que nomás es necedad. ¿Por qué? Porque tenemos nada más que creer lo que dice la palabra de Dios y punto, nos guste o no nos guste. Es todo. Y está diciendo, no seas tonto. Hay mucha evidencia de eso. Y luego la tercera es en el versículo 26, donde dice, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Igualito, dijo. ¿Qué puedes hacer que haga un muerto? Nada. Nada. Así está diciendo que esa clase de fe es inoperante. Esa clase de fe es inoperante y debemos de creer eso. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con una mera fe intelectual. ¿Ok? El de nada más tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque sí, muchas veces eso es lo que nada más podemos tener, mucho conocimiento de la palabra de Dios y hasta puede ser sana doctrina. Por eso, si se fijan ustedes, las personas que el Señor le dice, apartados de mí no te conozco, ¿verdad? Que dicen, no, pero esto y lo otro, y están arguyendo de que ellos, pues hasta habían estado activos, habían andado haciendo cosas y esto y lo otro, y Él le dice, pero no te conozco. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que ver lo que dice la palabra de Dios, que en forma tajante nomás dice, el que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, Tiene la vida. el que verdaderamente tiene comunión, compañerismo, una relación personal con el Hijo de Dios, con Jesucristo, pues tiene la vida de Dios. Pero el que no lo tiene eso, que nomás tiene religión, que nomás tiene conocimiento de la verdad, entonces no tiene la vida. No tiene la vida. Y por lo tanto, pues no va a tener el fruto de esa vida. ¿Okay? Entonces, la fe muerta no es fe salvadora. ¿Okay? Y hermanos, y es lo que Santiago se preocupa, ¿verdad? A través de toda su carta, que debemos de tener cuidado, porque ¿verdad que tenemos un engañador? Más adelante vamos a llegar al pasaje donde habla sobre nuestra lucha con ese engañador. Y es lo que estamos estudiando con la vestidura, la armadura del creyente, ¿verdad? Y el engañador tiene el poder para guiarnos a que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ¿en qué se especializa Satanás? ¿En la verdad o en mentiras claramente que son mentiras o falsificaciones de la verdad? Sí, por eso es que la Biblia dice que se viste el de ángel de luz. No se te va a presentar todo, que luego lo sepas, esto es del diablo, ¿no? Te presenta una falsificación. Nunca les han dado un billete falso. ¿Sí? ¿Verdad que uno ni se da cuenta? No los puede uno reconocer. Pues sí. Y fue lo que dio el diezmo, ¿verdad? Eso. Así que... No lo diga. Entonces, fíjense hermanos, para terminar, la fe muerta es una falsificación de la verdadera fe y hace que las personas confíen en una falsa esperanza de salvación. ¿Se fijan el desastre, la catástrofe? ¿Se imaginan ustedes, usted estar seguro que usted va a ser salvo cuando no es salvo? ¿No será una tragedia eso? Y eso es a causa de tener una falsificación. Y la falsificación se parece mucho al auténtico, pero es falso. Pero es falso. Así es que, hermanos, espero que cada uno de nosotros tomemos tiempo para que podamos evaluar nuestra fe
Yo no estoy aquí para decirle el que tiene fe, ¿verdad? No, eso cada uno de nosotros verdaderamente tome tiempo para que se ponga a meditar y pueda usted concluir con la ayuda de Dios. Pídele, Señor, ayúdame, dame entendimiento, discernimiento para poder determinar si yo tengo esta clase de fe muerta. Y así cada semana usted pueda decir, conforme veamos la otra fe, la fe demoníaca, la fe dinámica, entonces usted pueda estar analizándose y al final de cuentas poder con claridad determinar qué clase de fe tengo yo. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu gracia y tu misericordia, Señor, al salvarnos, no por obras de justicia, sino por tu gracia, a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a que seamos sinceros al evaluarnos cada uno de nosotros y que seamos humildes, porque si tú, Señor, nos guías a que podamos descubrir que nuestra fe no es salvadora, que verdaderamente tengamos la humildad para reconocerlo y podamos verdaderamente venir a ti, Señor, arrepentidos, contritos y humillados, buscando esa gran salvación que tú nos ofreces por gracia, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos pues, Señor, que tú nos guíes a hacer esa evaluación sincera de nuestras vidas, de nuestra fe, porque verdaderamente queremos honrarte, ya que sabemos y entendemos que sin fe es imposible agradarte a ti. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.